Bueno, a mí me tocó principalmente el primer tema, que es la fabricación de ladrillos de geopolímeros con residuos de polvo cerámico. Entonces, para hacer una introducción al tema, pues vamos a hablar un poco de ellos. Entonces, digamos, los geopolímeros se clasifican como un tipo de material inorgánico, como propiedades similares a las cerámicas, que se pueden producir a temperatura ambiente o temperatura ligeramente muy altas. Sin embargo, siguen un camino de reacción totalmente diferente eh, al de los elementos pulsoránicos comunes. Si bien las ganancias en fuerzas para cementos pulsoránicos dependen principalmente de presencias de calcio para formar silicatos cálcicos, que, que estos geopolímeros dependen de la policondensación de un material pulsolánico. Normalmente contienen silicio y alúmina en presencias en soluciones alcalinas. Eh, la naturaleza de las materias primas y las condiciones de preparación de los sistemas geopolímeros tiene un impacto directo en las propiedades en un producto final. Es aumentar la temperatura del curado de 30 a 90 grados centígrados, mientras se usa la silicia volante aumenta la resistencia a la compresión de 35 a 65 megapascales. El tiempo del curado, el tiempo del curado, la temperatura de calcinación, el tipo y la concentración de los activadores utilizados también afectan a propiedades finales del geopolímero que se va a preparar. La ruta tradicional para la preparación de los geopolímeros consiste en mezclar metacaolín con una solución cáustica fuerte. En el presente trabajo, la mayor parte del componente de la soda cáustica fue sustituido por una cal apagada. Eh, la utilización de estos desechos también reducen los efectos negativos de la eliminación. Entonces, pues en este documento se quiere es evaluar que también ayuda a minimizar la contaminación eh, para ofrecer una solución también económica y que sea ecológica para la producción de los ladrillos con geopolímeros. Bueno, los procedimientos experimentales fue que se cogió residuo de polvo fino de paredes cerámicas y activadores alcalinos. El desecho de polvo cerámico consiste en arcilla de caolín, cuarzo, piedra caliza, feldespatos y bentonina. Los activadores alcalinos utilizados fueron hidróxido de calcio e hidróxido de sodio. Eh, las muestras, eh, las muestras de los hidróxidos fueron molidos a 74 nanomicras y se usó alumina con material inerte de referencia. Bueno, la preparación de los ladrillos de construcción con los geopolímeros. Entonces el polvo de la pared de la cerámica se disparó a 800 grados centígrados durante 2 horas para obtener la metacaolín. Se prepararon soluciones alcalinas con diferentes porcentajes en masas de cal apagada, entre 6, 8 y 10%. Se utilizó soda cáustica de 0 a 0,051% y agua. Se hicieron variaciones del 38, 40 y 42% más o menos. Los desechos quemados se mezclaron con una solución preparadas para lograr una mezcla homogénea completamente antes de ser molidos. Bueno, se utilizaron unos moldes cúbicos de 50 por, de 50 por 50 por 50 milímetros. Las muestras se dejaron durante 24 horas en moldes y 28 días durante el molde a temperaturas ambientes. Se prepararon muestras de ladrillos utilizando también la receta que proporcionó la mayor resistencia a la compresión a 28 días. Entonces con esto pues se llegó a una conclusión de que el 38% de agua, el 1% de dióxido de sodio y el 10% de dióxido de calcio. Bueno, estas muestras también se sometieron a curado durante diferentes periodos de tiempo que
se extendieron a 90 días a temperaturas que van hasta los 100 grados centígrados. Mm, bueno, las pruebas se realizaron unas pruebas de densidad aparente, absorción en agua fría y absorción en agua caliente, coeficiente de saturación, porosidad aparente y resistencia a la compresión. Para el propósito de estas pruebas se prepararon ladrillos de tamaño completo para hacer pruebas de acuerdo a la norma ASTO. Em, en todos los casos se analizaron tres muestras que se formaron, que de estas muestras se formaron un promedio. Y este promedio, estas muestras fueron llevadas a un microscopio electrónico de barrido SEM, que este microscopio es muy potente y tiene la capacidad de llegar a aumentar el zoom hasta 300.000 veces su tamaño. Bueno, la evaluación de calidad, la muestra recomendada para su uso tenía forma cúbica con dimensiones de 120, 150 y 60 milímetros. Se prepararon 5 muestras de ladrillos mediante un mismo método, mezclando las proporciones de los materiales. Em, los ladrillos se secaron en horno ventilado de 110 a 115 grados centígrados durante 24 horas, para luego ser eh, enfriados en una sala de secado, manteniéndola a 23 a 24 grados más o menos. Em, bueno, un análisis términos del material, se puede identificar una pérdida de peso al principio de 64 a 750 grados centígrados. Se pierde un peso especial, y en este rango de temperatura se debe porque a estas temperaturas hay una deshidroxilización de las arcillas. Entonces las arcillas pierden sus propiedades y estas son casi totalmente evaporadas. Entonces ahí se pierde un rango de, de peso en este material. Eh, bueno, entonces después que los ladrillos ya están en su punto, se lleva la resistencia a compresión. Se considera con mucho la propiedad más importante de la construcción de los ladrillos, porque en estas últimas especificaciones solo se requiere una resistencia a la compresión mínima, que la cual fue 8.6 megapascales para los ladrillos de servicio normal. En efecto combinado para los tres parámetros en los porcentajes de dióxido de sodio y dióxido de calcio y el porcentaje de agua, la resistencia a la compresión a los 28 días los ladrillos fueron exactamente los esperados. Em, Se dice también en este informe que el efecto de curado a una temperatura apropiada para los polímetros. Em, Se dice que, bueno, los ladrillos también fueron curados. Unos fueron curados en agua fría y en agua hirviendo. Se señala que aumentar ambas variedades de temperatura, tanto para el agua caliente como para el agua fría, da como un resultado la creación de una cavidad porosa. Estos ayudarán a disminuir la densidad aparente, así como aumentan el porcentaje de absorción de agua. La densidad aparente está relacionada con la porosidad. A medida que aumenta el tiempo de curado y las temperaturas, aumentan la cavidad de los poros y a su vez disminuyen la cantidad de densidad aparente. Em, bueno, también se pudo hallar una evaluación económica, y digamos que la estimación de los costos de producción se calculó para una receta de ladrillos con geopolímeros elegidos con las propiedades que ya dijimos: el 10% de dióxido de carbono, de dióxido de calcio, perdón, el 1% de dióxido de sodio, el 38% de agua y un 89% de residuos metacaolín. Tomando 1000 ladrillos
como base para el costo del cálculo, 1000 ladrillos corresponden más o menos a 1.8 metros cúbicos con una densidad aparente de 1580 kilogramos sobre metro cúbico. Corresponden aproximadamente 2.5 toneladas. Se realizó un estudio económico simple que demostró que el costo de 1000 ladrillos de geopolímero usando la mezcla sugerida es aproximadamente el 70% del costo de los ladrillos de construcción con arcilla convencional. Eso quiere decir que se está ahorrando casi un 30% eh, en la creación de estos ladrillos en comparación con los ladrillos convencionales. Pues para concluir en el presente estudio, pues se preparó un cuerpo con geopolímero calcinado con residuos finos obtenidos del residuo del ciclón de la fabricación de los azulejos, con cal apagada y soda cáustica. A medida que aumenta el tiempo del curado y la temperatura, la densidad aparente de las muestras curadas disminuyen, mientras que su absorción del agua aumenta. Además, aumenta el tiempo del curado, tienen un efecto tan beneficioso sobre la resistencia, mientras que aumentar la temperatura del curado tienden a disminuir la resistencia. Y pues prácticamente esto fue lo que más se habló del, del informe.